El mar estaba en calma, demasiado calma. La superficie parecía un espejo de plata bajo la luna llena, tan perfecta que cada ola parecía contener el reflejo de un cielo sin estrellas. Los motores de los barcos murmuraban con un ritmo constante, monótono, casi hipnótico. Era una noche como tantas otras, pero el aire tenía un peso invisible, una densidad que presagiaba tragedia. En cubierta, los soldados se apoyaban contra los barandales, riendo entre ellos, compartiendo cigarrillos que encendían con manos temblorosas, no por miedo, sino por el viento helado del norte. Algunos escribían cartas, otros observaban el horizonte como si allá, en la oscuridad, pudieran ver los rostros de quienes los esperaban. Un sargento contaba historias sobre su pueblo, sobre el pan caliente que hacía su esposa los domingos. Nadie sospechaba que esas serían sus últimas palabras compartidas. Los oficiales caminaban con la seguridad de quienes creen controlar el destino. El convoy avanzaba lentamente, majestuoso y silencioso, con la arrogancia de una flota que se siente invencible. Cientos de hombres dormían bajo cubierta, arrullados por el suave balanceo del mar. Soñaban con la victoria, con el regreso, con una guerra que pronto acabaría. Pero el mar no dormía. El mar observaba. Bajo esa superficie serena, en las profundidades frías, algo se movía. Un murmullo metálico, casi imperceptible, cruzaba el agua como un suspiro. Ningún radar lo detectó, ningún oído humano lo escuchó. Las sombras del océano llevaban días siguiéndolos, esperando el momento perfecto. En el puente de mando, el capitán observaba el horizonte a través de sus binoculares. Todo parecía en orden. La noche era tan limpia que podía distinguir las luces de los otros barcos alineados en la distancia. Respiró tranquilo. No sabía que en pocas horas ese mismo mar que ahora parecía un manto protector se convertiría en una trampa mortal. Un soldado joven, apenas un muchacho, se acercó al borde del barco, miró las olas y pensó en su madre. En ese instante, un destello cruzó el cielo, una estrella fugaz. Sonrió. Una señal de buena suerte, dijo en voz baja, pero aquella estrella no era del cielo, era el reflejo lejano del primer fuego que pronto consumiría el horizonte. Esa noche, el silencio era tan puro que dolía. El viento traía el olor del salitre y la promesa de la muerte. Y aunque nadie lo sabía, el destino ya había cerrado sus manos sobre la flota. Dentro de unas horas, el mar reclamaría lo que era suyo, y los hombres que ahora reían, cantarían y soñaban, se convertirían en parte de su oscuro fondo. La noche seguía siendo tranquila, pero el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris azulado. En medio de ese mar inmenso, una flota de más de un centenar de barcos avanzaba en formación perfecta, como una muralla de acero sobre las olas. Cada navío llevaba en su interior cientos de hombres, toneladas de suministros, tanques, armas, combustible. Era la columna vertebral de una campaña entera, el orgullo de un imperio en movimiento. El sonido de los motores era constante, grave, como un corazón gigantesco latiendo en la distancia. Desde el aire, la flota parecía una procesión interminable de sombras metálicas que cortaban el mar en líneas paralelas. Las banderas ondeaban con arrogancia. Los oficiales caminaban por los puentes de mando con la seguridad de quienes creen que el destino está de su lado. Esa confianza, sin embargo, era la primera señal del desastre. En cubierta, los soldados hablaban poco. La mayoría permanecía en silencio, observando el horizonte como si esperaran que algo, una isla, un enemigo o tal vez el fin de la guerra, surgiera de la neblina.
Algunos dormían con los fusiles apoyados en las rodillas, otros leían cartas empapadas por el rocío. Nadie lo sabía, pero en ese momento, cada palabra escrita, cada pensamiento, era una despedida. Uno de los buques, el más grande del convoy, llevaba una inscripción pintada en el casco: Victoria o nada. El mensaje brillaba bajo la luz pálida del amanecer. Ninguno de los hombres que lo leían imaginaba cuán literal sería. Mientras tanto, bajo la superficie, el océano permanecía inmóvil, observando. En las profundidades, donde la luz no llega y el frío corta como cuchillo, dormía algo silencioso y mortal. Los submarinos enemigos se habían desplegado días atrás, guiados por informes secretos. Esperaban esta flota. Sabían su ruta. Sabían la hora exacta en que pasarían por allí. Y sin embargo, en los barcos reinaba la ilusión del control. Los capitanes confiaban en los radares, en los convoyes de escolta, en los cielos despejados. Nadie sospechaba que la mayor amenaza no venía del aire ni de la superficie, sino de las sombras bajo las olas. El viento cambió de dirección, trayendo un olor extraño, una mezcla de sal, humo y algo metálico. Un marinero levantó la cabeza, inquieto. El cielo, antes limpio, empezó a cubrirse de nubes bajas. El mar, tan pacífico unas horas antes, comenzó a volverse pesado, oscuro. Pero los barcos no se detuvieron, no podían, tenían una misión. En el puente de mando, un oficial miró por el periscopio nocturno y sonrió. «El mar nos protege», dijo. A su lado, el operador de radio anotaba mensajes rutinarios. Ni uno de ellos llevaba la advertencia que podría haber salvado miles de vidas. La flota avanzaba como si marchara hacia su destino, y lo hacía, en línea recta, sin desviarse, sin dudar, hacia el punto exacto donde el océano abriría sus fauces. Esa mañana, las olas parecían más altas, el viento más frío, pero los hombres seguían cantando, confiados en que su camino llevaba a la gloria. El mar, sin embargo, ya había decidido otra cosa. Era medianoche. El cielo se había cerrado sobre la flota como una tapa de acero. El mar, que horas antes parecía tranquilo, ahora respiraba con lentitud pesada, casi humana. Las olas golpeaban los cascos con un ritmo irregular, como si el océano intentara decir algo, pero nadie escuchaba. En la cabina del radar, un operador joven observaba los monitores con los ojos cansados. Llevaba horas siguiendo el mismo patrón de luces, el mismo murmullo eléctrico, y entonces lo vio. Un pequeño punto que no debería estar allí. Se movía de manera distinta, lenta, sinuosa, casi viva. «Señor, tenemos algo en el sector 3». El oficial se acercó, frunciendo el ceño. Miró la pantalla, luego el horizonte. Nada, solo oscuridad. «Probablemente interferencia», murmuró. El operador asintió, pero el punto seguía ahí. «Interferencia que se mueve», susurró. Durante los minutos siguientes, otros radares de distintos barcos comenzaron a reportar lo mismo. Señales breves, imprecisas, como susurros bajo el agua. Algunos las ignoraron, otros las anotaron en silencio. Nadie quiso alarmar a la tripulación. Era más fácil creer que los instrumentos fallaban que aceptar la idea de algo acechando en las profundidades. Mientras tanto, bajo la superficie, los verdaderos depredadores del océano ya habían tomado posiciones. Eran sombras de acero, invisibles, mortales. Submarinos que se desplazaban como fantasmas, escuchando, esperando. En su interior, hombres de otro ejército observaban los ecos en sus propios sonares. Cada pulso significaba un blanco. Cada latido, una oportunidad de matar sin ser vistos. Arriba, en los barcos del convoy, la vida continuaba. En la cocina se preparaba café. Los marineros contaban historias.
Algunos afinaban guitarras para distraerse del frío. Nadie sabía que, a apenas unos metros bajo ellos, decenas de ojos los observaban a través del agua. El enemigo estaba allí, y el océano, como siempre, guardaba silencio. En el puente de mando del buque insignia, el capitán recibió otro reporte. Otra lectura extraña en el radar, señor. Misma dirección que las anteriores. El capitán se acercó al mapa y trazó una línea con el dedo. No puede ser, dijo. No hay nada allí. Pero el operador de radio, un veterano de muchas misiones, bajó la voz. Señor, eso mismo dijeron los del convoy del norte. Antes de desaparecer, el capitán lo miró con frialdad. Este convoy no desaparecerá. Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia. Fuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. Las olas golpeaban el casco y el cielo se cubría de nubes tan densas que la luna desapareció. La oscuridad era total. En esa negrura, los marineros perdieron la noción del horizonte. No había arriba ni abajo, solo el rugido del mar y el zumbido de las máquinas. A medianoche con 47 minutos, los radares volvieron a emitir una alerta. Esta vez, el punto se multiplicó. 2, luego 4, luego 8. Señor, nos están rodeando. El capitán se giró lentamente hacia la ventana. En el horizonte no había nada, ni luces, ni sombras, ni movimiento, pero el instinto le dijo la verdad que los instrumentos apenas susurraban. Algo estaba ahí afuera, algo que no querían ver. Y cuando el mar guarda silencio, es porque está a punto de gritar. La primera explosión llegó sin aviso. Un destello breve iluminó la noche, tan brillante que durante un segundo pareció amanecer en medio del océano. Luego, un rugido ensordecedor desgarró el aire. El sonido viajó a través del agua, chocando contra los cascos de los barcos como un grito subterráneo. Los hombres que dormían bajo cubierta no tuvieron tiempo de abrir los ojos. El acero se dobló, el fuego los envolvió y el mar los reclamó en un instante. Desde los otros navíos, lo que se vio fue una columna de fuego elevándose hacia el cielo, seguida de una lluvia de fragmentos incandescentes. ¡Nos atacan!, gritó alguien, y el caos se desató. El segundo impacto llegó antes de que nadie pudiera reaccionar. Un torpedo atravesó la oscuridad como una lanza ardiente, golpeando el costado de un barco de transporte. La explosión levantó una pared de agua, fuego y cuerpos. En segundos, la cubierta quedó destrozada. Las llamas envolvieron las bodegas y los hombres corrían cegados por el humo. «Abandonen el barco, abandonen el barco». Pero ya era tarde. Los torpedos seguían llegando, invisibles, imparables. Cada detonación era un rugido del infierno, un golpe seco que arrancaba el aire de los pulmones. Los reflectores barrían el mar desesperadamente, pero no había nada que ver. El enemigo estaba bajo ellos, escondido en la negrura, disparando con precisión quirúrgica. El agua se volvió fuego, el cielo, humo, el aire, gritos. Algunos hombres se arrojaban por la borda buscando refugio en el mar, sin saber que el agua estaba cubierta de petróleo ardiendo. Saltaban hacia su muerte, envueltos en llamas. Otros quedaban atrapados bajo el acero retorcido, golpeando las compuertas que no se abrirían jamás. El comandante del convoy intentó coordinar una respuesta. Las radios crepitaban, las órdenes se confundían. Giren al norte, formen defensa, cubran los transportes. Pero la flota ya no era una flota, era un cementerio en movimiento. Cada barco luchaba por sobrevivir. Algunos abrían fuego al azar, disparando contra sombras, contra olas, incluso contra sus propios reflejos. La disciplina desapareció. Solo quedaba el miedo.
Un marinero vio cómo su mejor amigo era lanzado por los aires, arrastrado por la presión del estallido. Cayó al mar, y cuando la ola de fuego retrocedió, ya no estaba. El marinero gritó su nombre, pero su voz fue tragada por el rugido de las explosiones. Minuto tras minuto, la línea del convoy se desintegraba. Donde antes había orden, ahora solo había fuego y fragmentos. La luz de las llamaradas se reflejaba en el agua, transformando la superficie en un espejo del infierno. El olor a combustible, carne quemada y sal llenaba el aire. Los motores de los barcos supervivientes rugían, pero el mar ya no obedecía. En un momento de silencio, entre dos explosiones, un oficial pensó que escuchaba algo más allá del ruido, un zumbido profundo, constante, como el murmullo de algo que se reía bajo el agua. Era el sonido de los submarinos alejándose, dejando tras de sí un campo de muerte perfecta. El infierno no tenía rostro, no tenía bandera, solo una voz de fuego que rugía desde las profundidades, recordando a los hombres que, en el mar, nadie vence al silencio. El fuego no solo estaba en los barcos, ahora ardía el mar. El combustible de los buques alcanzados se había derramado sobre el agua, formando una capa densa y viscosa que se extendía entre las olas. Cuando las llamas la alcanzaron, el océano se convirtió en un infierno líquido. Desde el cielo, si alguien hubiera podido verlo, el mar parecía una herida abierta, un resplandor naranja y negro que se expandía sin control. Los hombres que saltaron por la borda buscando escapar de las explosiones fueron tragados por el fuego. Nadaban desesperados, pero cada brazada los acercaba más a la muerte. Algunos trataban de zambullirse bajo la superficie para huir del calor, pero el agua estaba llena de aceite y fragmentos metálicos. Salir a respirar era volver a la hoguera. Hundirse era morir asfixiado. No había opción. Los sobrevivientes gritaban nombres, oraciones, insultos al cielo. La mayoría ya no pedía ayuda, solo silencio. Un marinero flotaba boca arriba, mirando el firmamento entre las llamas. En sus ojos se reflejaba el fuego, y por un instante pareció que el cielo también ardía. Los barcos que aún quedaban intactos intentaban alejarse del infierno. Los motores rugían al máximo, mientras los cañones disparaban hacia el vacío, sin enemigo visible. Los marineros miraban atrás y veían un paisaje imposible, el mar ardiendo, los restos de acero retorcido hundiéndose lentamente, los gritos apagándose uno a uno. El comandante del convoy, con la voz quebrada, dio la orden que nadie quería escuchar. Que nadie se detenga, no hay rescate. Sus oficiales lo miraron en silencio, comprendiendo que el mar ya se había adueñado de todos los que quedaban atrás. Si frenaban, morirían también. El cielo se iluminaba con cada nueva explosión. Las sombras de los barcos se dibujaban entre las columnas de humo y fuego. Había cuerpos que seguían moviéndose en el agua, arrastrados por las corrientes, girando lentamente, mezclándose con los restos de madera y acero. El fuego devoraba el oxígeno y el mar rugía. Cada ola que golpeaba el casco traía un nuevo sonido, el chisporroteo de la gasolina, el crujido de los metales al derretirse, los gritos que se perdían bajo el rugido de las llamas. En medio de todo, el viento soplaba con indiferencia, empujando el humo hacia el horizonte, como si el cielo no quisiera mirar. Un soldado logró aferrarse a un trozo de escombros, los labios llenos de sangre y hollín. A su alrededor, el agua hervía. Alcanzó a ver, a través del fuego, la silueta de su barco hundiéndose lentamente, los cañones aún apuntando al cielo. Entonces entendió. El mar no solo se los tragaba, los reclamaba.
En los minutos siguientes, el fuego empezó a apagarse poco a poco, devorado por la oscuridad. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, pesado, casi vivo. El humo cubría todo. Donde antes hubo una flota, ahora solo quedaba una extensión negra, salpicada de llamas pequeñas, como velas encendidas sobre una tumba gigantesca. Esa noche, el mar se convirtió en cementerio y verdugo, y las olas, al cerrarse sobre los restos, parecieron susurrar algo que nadie alcanzó a oír. El fuego se había extinguido, pero el horror apenas comenzaba. El mar, ennegrecido por el aceite, se movía lentamente, espeso como sangre vieja. En su superficie flotaban trozos de madera, cascos destrozados, bidones y cuerpos, cientos de cuerpos. Algunos se mecían todavía, otros seguían aferrados a restos de barcos que ya no existían. El rugido del infierno había cesado, y lo reemplazó un silencio tan grande que parecía tragar los pensamientos. Los sobrevivientes se contaban por decenas, no por miles. Nadie sabía cuántos quedaban, ni cuántos seguirían con vida cuando llegara la mañana. Un soldado agarrado a un tablón miraba hacia el horizonte. Su rostro estaba cubierto de hollín y la sal le quemaba las heridas. A su lado flotaba otro hombre, inmóvil. ¿Estás ahí?, susurró. El cadáver no respondió. El soldado cerró los ojos. Ya no sentía las piernas, solo el frío, ese frío que entraba por la piel y parecía querer tocarle el alma. En medio del mar, los grupos de supervivientes intentaban mantenerse juntos, pero las olas los separaban. Uno gritaba pidiendo ayuda, otro rezaba, otro reía enloquecido. Alguien intentó encender una bengala, pero la humedad la apagó de inmediato. Nadie respondía por radio. Nadie venía. Las horas pasaban lentas, inmisericordes. Algunos hombres se lanzaban a nadar hacia lo que creían tierra, pero lo único que encontraban era la oscuridad infinita. El mar los tragaba sin ruido. Otros se abrazaban a pedazos de metal, con las manos congeladas, las uñas partidas. La grasa y el petróleo cubrían sus rostros, dejándolos irreconocibles. Un marinero joven, apenas un muchacho, intentó levantar la voz. «¡Aguanten! ¡Nos rescatarán!». Pero su grito se perdió entre las olas. Nadie lo miró. Nadie creía en rescate alguno. El mar olía a hierro, a aceite y a muerte. En la distancia, una luz tenue apareció, quizás de un barco, quizás del amanecer. Los hombres la vieron y comenzaron a moverse, a remar con las manos, a gritar. Pero la luz se apagó, como si el mar mismo la hubiera devorado. El frío se volvió más fuerte que el dolor. Algunos se rindieron, soltando los restos a los que se aferraban. Otros cerraron los ojos, imaginando que aún estaban en cubierta, riendo, fumando, oyendo el rumor tranquilo del mar antes del desastre. El tiempo dejó de existir. No había minutos ni horas, solo respiraciones cada vez más lentas. Cuando finalmente los vientos del norte soplaron, arrastraron consigo una escena que el mundo nunca vería: cientos de cuerpos flotando, abrazados al vacío, mientras el mar los mecía con una ternura cruel. El océano, que antes había sido enemigo, ahora los tomaba como suyos. No había tierra, ni patria, ni bandera, solo agua y silencio. Los hombres sin tierra ya no pedían ayuda, solo esperaban el momento en que el mar los olvidara también. El tiempo, esa palabra que en tierra firme parece avanzar sin prisa, en el mar se convierte en un enemigo. Después del infierno, lo único que quedó fue el frío, un frío que no cortaba la piel, la devoraba. Las horas no se contaban, se sentían como cuchillos. Los hombres que habían sobrevivido al fuego comenzaron a perder la batalla contra el hielo. El agua, oscura y aceitosa, los rodeaba como un sudario.
Cada movimiento era más pesado, cada respiración más corta. Algunos seguían aferrados a trozos de madera, otros simplemente flotaban, con los labios morados, los ojos vacíos, las manos endurecidas por el frío. Nadie hablaba ya. Las palabras se congelaban en el aire antes de salir de la boca. El mar estaba en calma, pero era la calma de la muerte. El fuego había cesado. Las explosiones eran un recuerdo distante y solo quedaba el sonido del agua golpeando los restos de los barcos hundidos. A veces se escuchaba un lamento, un grito solitario que se perdía en la niebla. Los más fuertes intentaban mantenerse despiertos. Golpeaban el agua con los brazos, se frotaban los rostros, maldecían, rezaban, hacían cualquier cosa para no dormirse. Porque el sueño significaba rendirse, y rendirse era hundirse. Pero el frío no perdonaba. Entraba por las uñas, se metía en los huesos, apagaba el corazón lentamente. Un grupo de 10 hombres había logrado reunirse alrededor de un fragmento de cubierta. Uno de ellos, un sargento, contaba en voz baja, como si al nombrar las horas pudiera controlarlas. Son las 3, las 4, las 5, pero el amanecer nunca llegaba. El tiempo se había detenido, o quizá el mundo ya no existía más allá de ese mar negro. Algunos hombres veían luces a lo lejos. Decían que eran bengalas o el reflejo de un barco aliado, pero eran espejismos, promesas del cerebro moribundo, sueños de tierra firme. Nadie los alcanzaba. El mar los arrastraba lentamente hacia el norte, donde el agua era aún más fría. Las corrientes los separaban. Uno a uno desaparecían en silencio. No había gritos, ni lucha, ni drama. Solo un instante de quietud, una exhalación, y luego el cuerpo quedaba inmóvil, balanceado por las olas. En la superficie, todo parecía tranquilo. Debajo, el océano crecía con cada alma que tomaba. Al amanecer, el cielo se tiñó de un verde espectral. El norte se iluminó con una aurora que danzaba sobre el hielo. Era hermosa, cruelmente hermosa. Los hombres que aún respiraban la miraron sin comprender. Algunos lloraron, otros sonrieron. Era como si el cielo se burlara, ofreciendo su espectáculo a quienes ya no podían sentir calor. El frío no mataba rápido, mataba con paciencia. Uno tras otro, los sobrevivientes dejaron de moverse. Las manos se soltaron, los cuerpos se volcaron, los rostros, antes humanos, se endurecieron como piedra. El mar, ahora completamente inmóvil, los sostuvo en silencio, no como un asesino, sino como un guardián que los acuna para siempre. Cuando, muchas horas después, el primer avión de reconocimiento sobrevoló la zona, no encontró señales de combate, solo manchas de aceite, restos de madera y cuerpos flotando bajo la aurora. Parecían dormir. La guerra había terminado para ellos, pero el tiempo no los había perdonado. El sol apareció sin ruido. Nadie lo esperaba, nadie lo vio llegar. La noche se había extendido tanto que parecía eterna, pero al fin el horizonte empezó a teñirse de un color débil, pálido, casi triste. No era un amanecer como los de antes, cuando el mar brillaba como plata y los hombres saludaban el día con esperanza. Este amanecer era distinto, un testigo mudo de lo que había ocurrido. La luz fue revelando poco a poco el infierno que la oscuridad había ocultado. El mar estaba cubierto por una alfombra de cuerpos, miles, algunos boca abajo, otros con los ojos abiertos mirando el cielo, congelados en el último gesto de desesperación. Entre ellos flotaban cajas rotas, chalecos salvavidas, cascos, trozos de madera y un olor denso, mezcla de sal, combustible y muerte. A medida que la claridad aumentaba, el silencio se hacía más insoportable. No se oían motores, ni disparos, ni voces.
solo el crujido leve del metal hundiéndose en la distancia. El océano parecía dormido, como si después de saciar su hambre descansara. Unas gaviotas comenzaron a aparecer, girando sobre los restos. Bajaban, se posaban en los cuerpos inmóviles y volvían a elevarse. La guerra había terminado para los hombres, pero para la naturaleza era solo otro día más. La indiferencia del mar era absoluta. Lo que para unos fue una tragedia, para él no era más que un movimiento más de sus aguas. En medio de aquel cementerio líquido, unos pocos sobrevivientes aún respiraban. Uno de ellos, cubierto de hollín, apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de un cansancio que ya no era humano. Al mirar alrededor, comprendió que estaba solo. Sus compañeros, aquellos con los que había compartido el pan y las risas la noche anterior, flotaban ahora a su lado, inertes. Trató de llamarlos, pero la voz no salió. Lo único que respondió fue el eco del agua golpeando suavemente los restos de un barco. El amanecer los envolvía a todos, vivos y muertos, con la misma luz. El mar, ahora tranquilo, reflejaba el cielo como si quisiera borrar las huellas del crimen. No quedaban llamas, ni humo, ni explosiones, solo calma, una calma que dolía. Cuando los primeros aviones de reconocimiento llegaron horas más tarde, los pilotos no podían creer lo que veían. Desde arriba, el océano parecía un espejo roto, manchas negras de aceite, fragmentos de acero brillando bajo el sol y cientos de cuerpos alineados por las corrientes. Era imposible contarlos. Era imposible entenderlo. De los 8.000 que habían partido, apenas unos pocos cientos serían rescatados. Los demás quedarían allí, bajo las aguas, en un silencio más profundo que cualquier tumba. Y mientras los aviones se alejaban, el mar seguía su vaivén eterno, lavando lentamente la evidencia, reclamando lo que era suyo. Esa mañana, el océano volvió a aparecer pacífico, pero quienes lo miraron con atención dijeron que nunca antes el mar había tenido ese color, un azul oscuro, casi negro, como si aún llevara consigo el peso de las almas que acababa de devorar. El amanecer trajo la luz, sí, pero también la certeza de que allí, en ese lugar sin nombre, la guerra había perdido su rostro humano. Cuando los informes llegaron a los despachos, el silencio fue inmediato. Ni una palabra de lo ocurrido debía salir de esas paredes. Los altos mandos miraban los papeles con rostros pétreos, como si el horror pudiera borrarse simplemente evitando nombrarlo. En los reportes oficiales, la tragedia fue reducida a una frase seca, impersonal: convoy perdido en condiciones adversas. Nadie mencionó las explosiones, nadie habló de los gritos que se escucharon en la radio antes de que el canal se volviera estático. Nadie quiso saber cuántos cuerpos había flotando sobre ese mar ennegrecido por el combustible. El océano guardó el secreto mejor que cualquier archivo sellado. Durante días, las corrientes dispersaron los restos, las tablas, los cascos, los cuerpos, hasta que el campo de muerte se disolvió en la inmensidad. Los barcos que se acercaron días después no hallaron nada, solo una superficie extrañamente tranquila, como si el mar hubiera cerrado su boca tras devorarlo todo. Los sobrevivientes fueron pocos, demasiado pocos para contar una historia coherente. Algunos, delirando por el frío y el trauma, hablaban de luces extrañas en el horizonte, de explosiones sin origen, de un rugido bajo el agua. Otros no recordaban nada. Sus testimonios fueron clasificados, tachados, enterrados bajo sellos de confidencial. El gobierno necesitaba héroes, no fantasmas, y así el desastre se convirtió en un mito.
Los periódicos no escribieron una sola línea. Las familias recibieron cartas estándar. Su hijo murió cumpliendo con su deber. Ni dónde, ni cómo, ni por qué. Solo silencio. El mar, mientras tanto, seguía respirando su secreto. Bajo la superficie, los restos de los buques descansaban como esqueletos de acero, cubiertos por algas y arena. Entre ellos, los relojes de los soldados seguían marcando la misma hora, la del desastre. Años después, los pescadores que navegaban por esa zona contaban historias. Hablaban de redes que subían llenas de cascos oxidados, de placas con nombres borrados por el tiempo. Algunos decían que, en las noches de calma, podían escucharse voces, como susurros arrastrados por el viento. Otros aseguraban ver luces verdes moviéndose bajo el agua, como si el océano aún respirara los recuerdos que quiso ocultar. Hubo intentos de buscar los barcos hundidos, pero las corrientes árticas habían borrado toda evidencia. Los radares no mostraban nada. Era como si el mar se los hubiera tragado no solo físicamente, sino también de la memoria del mundo. Los historiadores que décadas después encontraron los archivos censurados comprendieron la magnitud de la tragedia. 8.000 hombres, una noche, y un silencio que duró generaciones. Ninguna nación quiso asumir la culpa. El enemigo nunca se atribuyó el ataque. Y así, entre la diplomacia, el miedo y el olvido, aquel desastre fue condenado a desaparecer, como las voces que el océano apagó una a una. El secreto hundido se convirtió en una herida invisible, enterrada en la historia militar, donde las fechas se cambian, los nombres se borran y los muertos no tienen rostro. Solo el mar sabe la verdad, y el mar no habla. Pasaron los años, décadas incluso. Las guerras cambiaron, los uniformes cambiaron, pero el mar siguió siendo el mismo. Frío, inmenso, inmortal. Allí, en ese punto del mapa donde alguna vez desaparecieron 8.000 almas, no hay monumentos, ni flores, ni cruces. Solo coordenadas olvidadas, borradas de los mapas oficiales. A veces, en las noches tranquilas, los pescadores que se atreven a navegar por esa zona dicen que el mar suena distinto. El motor de sus barcos parece perder fuerza, como si las aguas se volvieran más densas, más pesadas, cargadas con el peso de lo que ocurrió. Cuentan que, cuando lanzan las redes, a veces sacan restos, una hebilla oxidada, una insignia sin brillo, una muñeca de trapo deshecha por la sal, pequeños fragmentos de una historia que el océano nunca quiso devolver. Los archivos oficiales siguen guardados en los sótanos del poder. Polvo, sellos, firmas. En esos papeles, los nombres de los barcos se tacharon, los comandantes fueron reasignados, las fechas cambiadas. El desastre se borró con la tinta, pero no del mar. Bajo la superficie, los cascos retorcidos de los buques descansan como gigantes dormidos. Las algas cubren los cañones, los peces nadan entre los restos de los camarotes, y en algunos rincones del acero aún puede leerse, apenas visible, el número de serie o un nombre grabado por alguna mano joven. Marie, madre, regresaré pronto. Promesas que el tiempo no cumplió. Los buzos que han descendido allí hablan de una sensación extraña. Dicen que el silencio no es normal, que el sonido de sus burbujas parece apagarse antes de llegar a la superficie. Algunos sienten que los observan, no con miedo, sino con una especie de calma triste, como si esas sombras en el fondo del mar aún esperaran ser recordadas. Cada tanto, una tormenta azota esa región y devuelve a la costa algún pedazo de la historia. Una tabla, un fragmento de uniforme, un casco vacío, y siempre hay quien recoge esos restos con respeto, los limpia y los guarda sin saber a quién pertenecieron.
Porque esos hombres ya no tienen nombre. El mar se los quedó. Los veteranos, los pocos que vivieron para contarlo, nunca lo hicieron. El horror de esa noche no se podía poner en palabras. Sus familias aprendieron a no preguntar. Las cartas de condolencia eran todas iguales, mecanografiadas, impersonales. Solo cambiaba un detalle, el nombre del destinatario. Los años se convirtieron en generaciones, y con el tiempo la tragedia se volvió leyenda. Un susurro entre historiadores, una línea ambigua en un informe perdido. Pero el mar nunca olvida. Cuando el viento sopla del norte, las olas parecen susurrar algo, un murmullo bajo, como una oración sin fin. Los pescadores más viejos dicen que son las voces de los que aún esperan ser encontrados, los que jamás regresaron a casa. Y cuando el cielo se cubre de auroras, el reflejo verde en el agua ilumina el fondo, como si las almas atrapadas allí por fin pudieran ver la luz. Esa noche, la noche en que el mar se tragó a 8.000 soldados, sigue viva, no en los libros ni en los museos, sino en el alma misma del océano. Cada ola que rompe en la costa lleva un eco, una historia, una despedida. El mar, testigo eterno, guardián silencioso, jamás la soltará. Y así, bajo kilómetros de oscuridad, entre acero oxidado y huesos dormidos, descansa una tumba sin nombre, una tumba tan grande que ni la historia pudo contenerla, y tan profunda que solo el silencio del mar puede comprenderla.